Salvador Camarena, que ayer escribió, que se llama Los otros 10 Rosario y está en El Financiero. Dice: Rosario Robles no debe ser un chivo expiatorio de la estafa maestra. Hay otros 10 Rosarios que también han de ser llamados por las autoridades. Dice que se investigue su responsabilidad como titular de la Sedesol y Sedato en los desvíos de la estafa maestra, que se sustancien las respectivas ilegalidades en caso de haberlas, pero que no se le convierta en el chivo expiatorio. Por eso conviene recordar qué es la estafa maestra, qué se denunció en esos reportajes publicados a inicios de septiembre de 2017 y quiénes más fueron protagonistas de un esquema de defraudación utilizando universidades. Ojo, dice por acá Salvador Camarena, y empresas irregulares. A partir de reportes de la Auditoría Superior de la Federación, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron contratos en esta modalidad por 7,760 millones de pesos otorgados por 11 instancias del gobierno federal. Porque Rosario Robles en efecto no fue la única funcionaria ahí señalada, fue solo una de 11 titulares de dependencias. En la estafa maestra, dice Salvador Camarena, mientras hacemos contacto con él, si no ya nos vamos acá con el entrevistado, la dependencia con más contratos es Petróleos Mexicanos, con 3,576 millones de pesos. En segundo lugar, la Secretaría de Desarrollo Social, con 2,224 millones. El listado sigue en el reportaje. En tercer lugar aparece el Banco Nacional de Obras, con 491 millones, luego el Registro Agrario Nacional, 447 millones, y es aquí donde sale el nombre del exalcalde Hermosillo, Maloro Acosta, que lo mencionó Animal Político también antier, y ha rolado por todos los WhatsApps ayer de Hermosillo. Y nosotros que hicimos primero corroborar con una explicación con fuente más allá de la publicación, y obvio porque pues cada quien tiene derecho a su verdad, ¿no? Y esta es la información, y ojalá Maloro hiciera otra explicación de esta acusación que le están haciendo, que es muy seria. Foviste, 249 millones, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senásica, 138 millones. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 97 millones. La Secretaría de Economía, 96 millones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 52 millones. Y la Secretaría de Agricultura, dice por acá, 19 millones. Como la estafa maestra se basa en hallazgos de los reportes de la auditoría, dice por acá del 2013 y 2014, es importante recordar quiénes estaban en aquellos años en esas dependencias. En Pemex, Emilio Lozoya, Alfredo del Mazo Maza, hoy gobernador del Estado de México, al frente de Banobras. En la SEP fue en tiempos de Emilio Schweifet. Foviste con José Reyes Baeza Terrazas, Zagarpa. Con Enrique Martínez y Martínez, Zagarpa. En el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cuando lo dirigía Alfredo Llorente Martínez. El Registro Agrario Nacional de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Maloro. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza y la Secretaría de Economía con Ildefonso Guajardo. Solo por dar un ejemplo de otros que, como Rosario, deberían explicar cómo fueron aquellos contratos. Retomo el caso de Banobras, que en el 2013, ojo, dice, firmó convenios por 491 millones de pesos, poco menos que la cuarta parte de la Sedesol, con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, FONDICT, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Todas menos una de las empresas entonces subcontratadas por el FONDICT presentan irregularidades, algunas ni siquiera tenían dirección fiscal que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa. La única que operaba de forma aparentemente legal, dice Salvador Camarena, se lee en el reportaje, fue Cuitse, SADCB, que recibió contratos por 452,500 pesos, es decir, el 1,18% del monto original de los convenios firmados por Banobras, prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro. ¿Qué dijo del Mazo cuando fue buscado por, dice acá, las autoridades o por los autores del reportaje? Nada, no contestó. Quizá 2 años después, el mexiquense tiene algunos incentivos para explicar. Rosario Robles no debe ser un chivo expiatorio, debe responder por lo ocurrido en ese esquema.
Y también, eso lo escribió ayer el director de Mexicanos contra la Corrupción en El Financiero, nosotros le dimos RTI para visibilizar. También Animal Político puso el esquema de desvío de recursos se usó en otras 11 dependencias federales. Aquí está, me dice por acá, me dio otro número, o por favor, de Salvador Camarena, si lo podemos venir a contactar por acá, por favor. Animal Político también dice por acá, dice, no es la única involucrada en la estafa maestra. El esquema de desvío de recursos se usó en otras 11 dependencias federales que también firmaron convenios y en las que se reportaron presuntas irregularidades por 7,000 millones de pesos. Y pone también a los mismos involucrados, pero hace una videografía muy interesante en la que involucran a Maloro también, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 2 convenios del RAN y, ojo, que suman, según el mismo eh, Salvador Camarena, el director de Mexicanos contra la Corrupción, los casi 500 millones de pesos. Según la numeralia del RAN, le voy a reiterar por acá, el Registro Agrario Nacional, 447 millones de pesos. Es, pues, como usted sabe, muchísimo dinero también. Y es un esquema de, ojo, ojo, nada más ni menos que 7,760 millones de pesos. Rosario Robles está en la cárcel por eso, y dice Salvador Camarena, ya leí tu columna, mi estimadísimo y apreciado Salvador Camarena, porque teníamos otro, ahorita decía, es que ustedes cambian de número como cambiar de, ¿qué se puede decir? De comida favorita. Se lo vamos a agradecer a Pegasus. Exactamente. Oye, hay un motivo al respecto, ¿no? Por supuesto. Me decías, has escrito mucho de Sonora esta semana, en lo particular lo de ayer está muy interesante también. Los otros 10 rosarios. Y ahí mencionan al exalcalde de Hermosillo, que es Maloro Acosta, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, que él encabezaba el RAN. Y dices tú, y hay otros también, el de Manobras, que es el ahora gobernador del Estado de México, Fobiste, exgobernadores, peñanietistas. Dices, a los otros 10 rosarios, Salvador Camarena, la investigación que tú también, pues, codirigiste. Gracias, qué gusto saludarlos. Es bien importante, creo, dentro de lo que está ocurriendo, no perder de vista dos cosas. En este país tenemos una larga historia, por desgracia, de chivos expiatorios. Y durante mucho tiempo le preguntaban al presidente López Obrador qué pensaba de lo que los señalamientos que había con respecto a Rosario Robles, y él dijo, a mí me parece que en el caso de Rosario estaríamos ante un chivo expiatorio. Eso fue antes de esta semana, las expresiones del presidente López Obrador, y bueno, la primera cosa que yo quisiera que todos tuviéramos en mente es que Rosario Robles está hoy enfrentando un proceso judicial por un esquema de desvío y pues malversación de recursos que ocurrió durante el sexenio pasado, y aquí voy a mi segundo punto, y que no solo fue, por supuesto, en la Sedesol que ella presidió, no solo fue en la Sedatu, que ella luego también fue la titular de esa secretaría, sino que cuando publicamos el reportaje de la estafa maestra hace 2 años, en septiembre del 2017, ahí se contabilizaron 11 dependencias, la Sedesol solo una de ellas, 11 dependencias en donde se había dado este esquema de defraudación, mediante el cual se contrataba a universidades, con lo cual se ahorraban la licitación, pero las universidades violaban la ley porque subcontrataban más allá del 49%, lo cual está permitido en la ley, subcontratar 49%, pero en estos casos se daba una subcontratación del 90% o de la totalidad del servicio o producto que se iba a contratar, y además se contrataban a empresas de dudosa calidad, fantasmas, ilegales o como fuera. Ese esquema se usó en 11 dependencias, en Pemex, en Manobras del señor Alfredo del Mazo, en Fobiste, el señor Reyes Baeza, en la Secretaría de Educación de Emilio Chaifet, en la Secretaría de Comunicación y Transportes de Cómo Olvidarlo, Gerardo Ruiz Esparza, el personaje que mencionabas, es decir, no, Rosario no es la única involucrada en la estafa maestra,
su responsabilidad la tiene que dilucidar un juez a partir de lo que le ponga en la mesa de un fiscal, pero ¿qué pasó con los otros 10 funcionarios? Emilio Lozoya de Pemex. Emilio Lozoya de Pemex tendría que responder por un monto similar al que Rosario está enfrentando, es decir, en la estafa maestra que solo revisa las auditorías del 2013 y 2014, Pemex había contratado para entonces 3,000 millones de pesos en esta modalidad. Rosario Robles en Cedesol contrató 2,200 millones de pesos en esta modalidad, y luego en tercer lugar estaban Obras, del hoy gobernador del Mazo. En fin, Luis Alberto, eso es lo que queremos llamar la atención. No vaya a ser que solo Rosario sea llamada a cuentas y se convierta en efecto en un chivo expiatorio del sexenio pasado y del actual, y el esquema de la estafa maestra no se revise en su integridad. ¿Y tú ves intención de que suceda eso? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta un par de elementos también aquí. La causa judicial que tiene hoy a Rosario en el penal de Santa Marta fue promovida por dos organizaciones de la sociedad civil, una muy interesante que se llama Tojil, son unas chicas estupendas abogadas, y les acompañamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay un departamento, mis compañeros del Departamento de Litigio Estratégico, y esta acusación contra quien resulte responsable, no contra Rosario Robles, contra quien resulte responsable, solo abarca los desvíos que habrían ocurrido en la Cedesol. Eso es bien importante también decirlo. Lo que el juez tiene en la mesa es una denuncia presentada, si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado, septiembre-octubre por ahí, del año pasado, y solo contiene la petición de que se averigüe la malversación de fondos en el caso de la Cedesol. No sé yo que la autoridad ministerial esté ya buscando otras cosas. Escuchamos todo tu auditorio, tú y yo, escuchamos al jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, decía hace un par de días, pues que tenían otras cosas en la mesa, pero no sabemos si solo sobre Rosario o sobre sus colaboradores en la Cedesol y en la Sedatu, porque se llevó al mismo equipo a las dos dependencias. No lo veo que esté pasando. No veo que esté pasando con Lozoya, no veo que esté pasando con Del Mazo, no veo que esté pasando con Reyes Baeza. No, mi respuesta más corta después de este largo explicación sobre por qué causa judicial está Rosario Robles es que yo no veo que esté pasando, pero igual nos da una sorpresa a la autoridad. Me decía Crespo antier que esto pudiera llegar incluso hasta Peña si en realidad haya voluntad de López Obrador, Salvador Camarena. Es bien difícil, como mexicanos, creer que todo este esquema, insisto, en el reportaje destacó 7,000 millones de pesos en contratos solo correspondientes a los años 2013 y 2014. Ese esquema siguió en los siguientes años. Nosotros lo publicamos hasta el 2017 el reportaje, a partir de hallazgos, siempre hay que decirlo, de la Auditoría Superior de la Federación, que tenía ya años denunciando estas irregularidades y nadie le hacía caso. En fin, es bien difícil pensar que esto pudo haber ocurrido sin, por un lado, la venia del presidente Enrique Peña Nieto, y por otro lado, es evidente, es flagrante, que habiendo ocurrido y habiendo sido denunciado por la Auditoría Superior de la Federación y luego por reportajes periodísticos, el presidente no hizo lo necesario para esclarecer por qué habían ocurrido estos desvíos, quiénes eran los responsables y que pagaran por los mismos. No creo. Que no supiera exactamente como Lozoya, ya ves lo que está diciendo Lozoya, es decir, bueno, lo que está mandando decir, ¿no? Que él va a soltar la sopa, que va a hablar, es decir, hasta ahorita no sabemos hasta dónde va a llegar. Sin embargo, que Rosario Robles esté vinculada, y bueno, que esté ahorita ya esperando sentencia, ¿qué opinión te merece para ti? ¿Se está haciendo lo correcto? Que ciertamente es de abogados esto, es mucho tecnicismo, pero surgen voces que dicen es que la están metiendo a la cárcel porque en 2 meses sale y ya no la vuelven a ver. Para no vincularla. ¿Cómo ves tú? No, es que no está esperando sentencia. El juicio no ha empezado. Exacto.
De hecho, tiene 2 meses, yo tampoco soy abogado, Luis Alberto, pero tiene 2 meses la autoridad ministerial para configurar una acusación como tal, y ya el juez verá si estima eso, y hasta entonces iniciaría el juicio. Y el mismo sentido, tiene 2 meses, el mismo plazo, la defensa para demostrar pues que hay elementos para que no se procese a su clienta, a la señora Robles. El hecho de que la hayan detenido pues es muy polémico porque precisamente el nuevo sistema de justicia penal lo que quiere es que todos seamos presumidos inocentes hasta que no se configuren las probatorias de que sí cometimos algún delito y entonces se nos dicte una sentencia y entonces algunas de esas sentencias alcanzan cárcel, pero no todas, es decir, algunas son reparación de daño, en fin, para no desviarnos. Yo creo que hoy lo que la gente debe tener en cuenta es que sí es un paso inédito, no solo la primera secretario de Estado en la cárcel, sino un paso inédito que la autoridad en 8 meses, ya bajo la Fiscalía General de la República, el señor Gers Manero, y en la presidencia del presidente López Obrador, la autoridad en 8 meses ha hecho más, en el caso Odebrecht, en el caso Rosario Robles, estafa maestra, que Peña Nieto en un sexenio. Entonces, creo que ya podemos, hay muchas cosas polémicas sobre este nuevo gobierno, pero sí podemos acreditarles que algo sí está pasando en la esfera judicial. También la burra no era arisca, se dice coloquialmente. Vamos a esperar pues que los fiscales tengan algo para probarle a la señora Robles. Igual la señora Robles no le prueba nada y con todo derecho y toda justicia sale de la cárcel primero o ni siquiera enfrenta cárcel, digamos, ya luego cuando se le dicte una sentencia. Es, sin lugar a dudas, bienvenida la señal de que están poniendo esto en la mesa de un juez y que ahí se van a tener que dirimir las pruebas de una y otra parte. Eso no lo habíamos visto, eso creo que es muy refrescante, pero también hay que decirlo, la señora Robles tiene sus derechos y debería Claro, no, ser como todos, salvaguardados. como todos, ¿no? Para Exacto. ti, me quedo entonces con eso. ¿Sí debería de extenderse la investigación a los demás involucrados? Sin lugar a dudas, la Auditoría Superior de la Federación durante varios años expuso cómo el dinero desaparecía, cómo contrataban empresas que pues tú y yo no podríamos girarles una factura porque no estaban en el padrón del SAT, cómo estas empresas no entregaban lo que se les había contratado por cientos de millones de pesos y cómo, a pesar de las denuncias, nunca la autoridad de cada una de esas dependencias dijo, no, qué barbaridad, a mí me pusieron aquí para cuidar el dinero de los mexicanos y voy a levantar una denuncia y voy a hacer que se persiga esto porque hay un fraude, hay una cosa de desvío. Eso me parece que deberían preguntarle a los otros 10 Rosarios. Los otros 10, 11, ¿no? ¿O 10 o 11, amigo? Rosario ya está en la cárcel. Tienes razón, son los 11. Los Los otros otros 10, 10 ¿dónde están? rosarios deben Yo entonces no, ser llamados a cuentas. exacto. Con eso me quedo. Exacto. Pues Salvador, como siempre, muy atento y me da mucho gusto saludarte. Ya sabes, estamos en contacto, mi Como estimadísimo. siempre, un honor. Abrazos. Igualmente, abrazos. Salvador Camarena, el director nacional de Mexicanos contra la Corrupción, ojo con lo que está diciendo, debe de investigar, se dice extenderse a los 11 más, a los 10 más. Está involucrado el exalcalde Hermosillo, Maloro Acosta. Obvio, por supuesto, este espacio se queda abierto para conocer su postura, su verdad, porque no hay que caer en juicios sumarios, hay que ser muy, por supuesto, prudentes, pero los hechos, esos son. Los datos duros, esos son, los documentos, eso dicen, está su nombre ahí. Yo creo que sí debe de explicar porque pues el que está empujando esto es Mexicanos contra la Corrupción, es de alguna manera una organización muy importante que dice, ¿y los otros 10 rosarios? E involucran a un sonorense, ¿eh? Cuidado con lo que se pueda venir y es momento de despejar, porque el peñanietismo ha agachado la cabeza. Los priistas han agachado la cabeza y se han escondido todos al respecto. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Peña Nieto y quién más? ¿Llegará hasta Peña Nieto? Volvemos, la seguridad en los municipios, las reacciones en los municipios, los empresarios pidieron espacio para hablar,